Que solamente acercándonos a Dios, solamente mirando a la cruz, solamente por fe, nosotros podemos ser liberados, ser perdonados, ser redimidos, ser transformados. Y es que ciertamente no venimos a hablar de una religión, venimos a hablar de una relación con Jesucristo, venimos a hablar de tener una relación con el Creador de los cielos y la tierra, con el Creador de lo que ves y lo que no ves, de lo que entiendes y de lo que no entiendes. De eso es de lo que nosotros venimos a hablar en esta hora. Y es que es necesario que nosotros miremos a la cruz, es necesario que nos acerquemos con fe, es necesario que se hable de la palabra de Dios, pues ya nadie habla de la palabra de Dios, hemos endurecido nuestro corazón y le hemos dado la espalda. Y por eso nosotros venimos en esta hora a hablar de la palabra de Dios, a hablar de Jesucristo, de su salvación. Pues ciertamente Jesucristo no vino ni a señalarnos, ni a juzgarnos, ni a criticarnos, ni a condenarnos. Él vino a darnos vida y a darnos en la abundancia. Él vino a ocupar nuestro lugar, Él vino a pagar por nuestros pecados, Él vino a libertarnos a todos y cada uno de nosotros. Pero es necesario que nos acerquemos por fe, pues el sacrificio de Jesucristo por sí solo no salva a nadie. Tenemos que acercarnos a Él, tenemos que aceptar esa salvación, debemos de tener fe y creer que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados y resucitar, porque Cristo vive. Veréis, por mucho tiempo la religión nos ha hablado de un Cristo crucificado, pero nosotros venimos a hablaros de un Cristo resucitado, pues Jesucristo resucitó al tercer día, venciendo la muerte, venciendo el diablo y venciendo este mundo. Y puesto que Cristo resucitó y Cristo venció, nosotros venceremos y nosotros tendremos vida eterna. Pues si nosotros creemos en Jesucristo, que Él es la resurrección y la vida, aunque muramos, ciertamente nosotros viviremos. Veréis, yo quería hablaros en esta hora de Marcos capítulo 5. Nos cuenta la palabra de Dios que había una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada de provecho había sacado, sino que iba peor, me dice la palabra de Dios. Veréis cuánto hemos gastado nosotros buscando en este mundo lo que solamente Dios puede darnos. Y no solo económicamente, hemos gastado tiempo, hemos gastado esfuerzo, hemos gastado salud en alcanzar lo que nosotros creíamos que necesitábamos, para darnos cuenta, una vez que lo conseguimos, que estamos peor que al principio. Veréis, pero nos dice la palabra de Dios que cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Veréis, la mujer fue con miedo, pues se acercó por detrás esquivando a la multitud, pues acercarse a Jesucristo no es fácil, y lo hizo con fe. Ella se acercó con temor, pero con fe. Temor porque este mundo nos ha infundido temor hacia nuestro Señor, temor porque la religión nos ha infundido temor. Sí, mucho temor, muchos engaños, muchas mentiras tenemos que soportar de la religión, de la sociedad, de este mundo, que nos hace llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero veréis, esta mujer se acercó a pesar de sus miedos, a pesar de su situación, pues sabía que su única esperanza estaba en Jesucristo. Y ella se acercó con fe, porque decía, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y ciertamente ella se acercó. Veréis, la mujer fue con miedo, la mujer se acercó con fe y fue sanada, porque ciertamente las bendiciones de Dios no se hacen esperar. Y enseguida la mujer fue sanada. De inmediato se dice que el flujo de sangre se cortó y sintió en su cuerpo que ella estaba sanada de aquel azote. Nos dice la palabra de Dios que Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volvió a la multitud y dijo, ¿quién ha tocado mi manto? Nos dice la palabra de Dios que Jesús sabía que había salido poder de él, pues esa mujer había tocado con fe y esa fe la había transformado. Sus discípulos le dijeron a Jesucristo, ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién nos ha tocado? De cierto os digo que muchos son los que se acercan al Señor, de cierto os digo que muchos son los que le tocan, pero pocos son los que se acercan, los que tocan, los que tienen un contacto con Él, con la fe verdadera, con esa fe que lo cambia todo. Pues nosotros debemos de acercarnos a Jesucristo, no intelectualmente, no con nuestro razonamiento, no con nuestras fuerzas, no con nuestra sabiduría. Debemos de acercarnos a Jesucristo con fe, tener un contacto con Él real, porque veréis, quien tiene un encuentro con Dios es transformado, es bendecido, es redimido, es perdonado, es transformado, y todo es hecho nuevo en su vida. Y en esto venimos a hablaros ahora, que es necesario acercarse a Jesucristo con fe, es necesario tener encuentro con Dios, que nos cambie de una vez y para siempre. Y es que todos necesitamos la cruz, pues en la cruz encontramos la salvación, la redención, el perdón, solamente con una mirada.
desesperada, con fe, como el que sabe que le va la vida en ello. Y es que ciertamente nos va la vida en acercarnos a la cruz, en mirar a Jesucristo, en pedir de su salvación, de su perdón, de su redención. Y es que todos necesitamos ser perdonados, redimidos y transformados. Y el único que puede hacerlo es Jesucristo. Y no solamente tiene el deseo de hacerlo, tiene la autoridad para hacerlo. Pues toda autoridad y toda potestad le ha sido entregada a Jesucristo. Pues ningún otro murió por los pecados de todos nosotros. Y es que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual nosotros alcancemos la salvación, en el cual seamos perdonados, redimidos, en el cual nosotros podamos empezar de nuevo. Y os digo que es necesario acercarnos a Jesucristo. Esta mujer nos dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo se dio cuenta que había sido ella quien la había tocado, nos dice la palabra que ella dijo la verdad, le abrió su corazón. Y es que es necesario que nosotros le digamos la verdad a Dios, es necesario que nosotros abramos nuestro corazón, pues tenemos que abrirle nuestro corazón, de entregarle nuestras cargas, pedirle perdón, decirle lo bueno y lo malo que he hecho, pedirle ayuda, pero también darle la gracia. Por nuestro Señor es Señor nuestro y como Señor debemos someternos a Él, pero como Salvador debemos de entregarle nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestros pecados. Y cuando tú le abres el corazón al Señor, cuando tú te sinceras, cuando tú le dices la verdad, ciertamente eres transformado. Al corazón contrito y humillado el Señor no va a rechazar, no va a despreciar. Pues es necesario que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, que aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y ciertamente Él no va a apartar el rostro de nosotros, ciertamente no nos va a rechazar ni nos va a negar. Él nos va a dar vida y nos la va a dar en abundancia. Así que Jesucristo le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y quedas sanada del azote que tenías. Veréis, la fe de esta mujer, que en un primer momento se acercó pidiendo sanidad, pues estaba muy enferma desde hace más de 12 años, sufriendo. Ella se acercó a Jesucristo para ser sanada. Así muchos de nosotros nos acercamos a Jesucristo en un principio para que nos ayude, para que nos quite las cargas, los problemas, las ansiedades, los dolores, las enfermedades. Pero ciertamente quien se acerca a Jesucristo recibe mucho más. Y esta mujer, por su fe, fue salvada. También fue sanada, por supuesto que sí. Pues todas las promesas que Dios tiene para nosotros son sí y amén en Jesucristo. Y cuando tú te acercas a Dios, recibes mucho más de lo que tú pides. Así esta mujer fue sanada, transformada, bendecida, liberada, sanada. Y tú puedes serlo en esta hora. Pero tienes que querer, pero tienes que acercarte a Jesucristo con fe, sabiendo que Él puede salvarte, que Él puede redimirte, que Él puede perdonarte. Que todo lo que has estado buscando tú en el mundo durante tantos años, lo tenías en Dios desde un principio. Pero es que nos engañan. Esta sociedad nos engaña, la sociedad nos tiene a todos perdidos, confundidos, siguiendo las corrientes de este mundo, llamando lo bueno malo y a lo malo bueno. No sabemos ni lo que queremos, pues cuanto más tenemos, más queremos. No somos saciados nunca, nuestros corazones no son saciados hasta que tienen un encuentro con su Creador, hasta que tienes un encuentro con Jesucristo. Entonces eres saciado, entonces tienes gozo, entonces alcanzas la paz. Entonces tienes todo aquello que por tantos años habías buscado en el mundo. Quiero decirte que no importa cuántos años hayas estado buscando en el mundo, cuánto tiempo lleves dando la espalda a Dios, no importa lo que hayas hecho o lo que te hayan hecho. Si tú te acercas a Dios aquí y ahora, serás perdonado, sanado, redimido. Podrás empezar de nuevo, pues si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedan atrás y todo es hecho nuevo en Cristo. Y en Cristo podemos empezar y necesitamos empezar. Todos necesitamos empezar de nuevo, pues todos nos hemos equivocado, nos hemos confundido, todos hemos pecado. Es que no hay uno bueno, todos somos pecadores, todos hemos hecho las cosas mal. Quien diga lo contrario engaña a los demás y se engaña a sí mismo. Pero veréis, yo vengo con las buenas noticias, yo vengo con el Evangelio. Pues de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo en el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque no envió Dios al mundo a su Hijo a condenarlo, sino que éste sea salvo por él. Veréis, quizá para dentro de 5 minutos sea tarde, mañana seguro que será tarde, pero aquí y ahora todos y cada uno de nosotros podemos hacer nuestra la vida eterna a través de Jesucristo, si nos acercamos confiadamente, con fe, sin temor, sabiendo que no nos va a fallar, que no nos va a defraudar, que nos va a sanar, que nos va a redimir y que nos va a perdonar. Acerquémonos en esta hora. Venimos con el corazón en la mano, no como el que no tiene nada mejor que hacer, no para pedir dinero, no porque nos hayamos vuelto locos, venimos porque lo hizo con nosotros, venimos como orgullosos testigos de su gracia, de su amor, de su bondad, y lo que hizo en nosotros ciertamente lo puede hacer en vosotros.
pues Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que Dios hacía, lo sigue haciendo y lo hará también mañana. Acercaros ahora, en esta hora, confiadamente, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Todos seremos socorridos si nos acercamos con fe.